Muchos creen conocer a fondo la historia de Adán y Eva, pero los detalles verdaderamente reveladores se esconden en los rincones olvidados de Génesis, capítulo 2. Detalles como la primera y monumental tarea de Adán y el motivo real de su soledad, incluso en el paraíso. Una verdad que aguarda ser descubierta. El gran tapiz de la creación, tejido en Génesis capítulo 1, muestra la formación del universo con un aliento majestuoso y panorámico. El Creador habla y los mundos llegan a existir en una secuencia de días repletos de poder. Pero en Génesis capítulo 2, la perspectiva cambia drásticamente. La cámara cósmica se acerca con un enfoque suave, cambiando la inmensidad del espacio por el suelo fértil de la Tierra. Es aquí donde la narrativa nos invita a presenciar no solo un acto de poder, sino un acto de arte e intimidad, el inicio de la jornada humana, contada con una riqueza de detalles que merece ser explorada. Esta jornada nos llevará a lo más profundo de los versículos que describen la formación de Adán, no por una orden lejana, sino moldeado por las propias manos del Creador. Caminaremos por un jardín que respira vida, el paraíso del Edén, y buscaremos entender el significado profundo de sus árboles y ríos. Analizaremos la primera y única regla impuesta a la humanidad, una invitación a la confianza y a la obediencia. Y finalmente, presenciaremos el emocionante y tierno momento en que la soledad del primer hombre es transformada por la creación de su compañera, un evento que define la propia esencia de la conexión y que resuena a través de los siglos. Prepárate para ver esta historia fundamental de una forma completamente nueva. Al final del sexto día, un silencio majestuoso se cierne sobre la creación. La narrativa nos dice que los cielos, la tierra y todo su ejército fueron finalmente concluidos. Esa palabra, ejército, no se refiere a guerreros, sino a la multitud de seres y elementos que componen el cosmos. Imagina las estrellas, recién encendidas, parpadeando en una armonía perfecta. Piensa en los océanos, repletos de vida, moviéndose a un ritmo constante. Visualiza los bosques, los campos y las montañas, todos poblados por criaturas de todas las formas y tamaños. Cada pieza, desde el menor grano de arena hasta la mayor de las galaxias, estaba en su debido lugar. No había nada que añadir o corregir. Era una obra de arte completa, un sistema perfecto e interconectado, vibrando en un estado de puro orden y belleza. La conclusión de la obra no fue un mero final, sino la presentación de un universo perfectamente afinado. Es en este escenario de perfección donde se introduce un concepto nuevo y profundo. La Escritura declara que, habiendo finalizado su obra, Dios reposó en el séptimo día. La mente humana puede, inicialmente, interpretar esta idea de forma literal, imaginando a un creador fatigado que necesita recuperar sus fuerzas. Sin embargo, esa visión es limitada. El descanso divino no surge del agotamiento o de la necesidad, pues una fuerza omnipotente no se cansa. El acto de descansar aquí es una declaración deliberada y poderosa. Significa un cese completo del trabajo creativo. Era la manera del Creador de decir que la obra estaba, de hecho, terminada y era muy buena, como se afirmó anteriormente. El descanso era el sello divino de aprobación sobre todo lo que se había hecho, un momento de contemplación soberana sobre la magnificencia de su propia creación. Ese descanso divino va más allá de una simple pausa. Establece un ritmo fundamental para el propio universo. Al descansar, el Creador demuestra la importancia no solo de hacer, sino también de ser, no solo de construir, sino también de apreciar. Es el ejemplo supremo de contentamiento y satisfacción. Imagina a un maestro artesano que, tras semanas de trabajo dedicado en su obra maestra, da un paso atrás. No lo hace por cansancio, sino para absorber la belleza y la complejidad de su creación, para deleitarse con el resultado de su esfuerzo y visión. El descanso de Dios en el séptimo día fue ese paso atrás. Fue un momento de pura comunión con su obra, un acto de disfrutar de la perfección que Él mismo había establecido. Este patrón de trabajo y descanso se convertiría en un regalo para la humanidad,
una invitación a participar en este ritmo sagrado. El séptimo día, sin embargo, no fue solo un día de descanso, fue activamente transformado. La narrativa nos cuenta que Dios bendijo este día. Bendecir, en el contexto bíblico, es mucho más que proferir buenas palabras. Es el acto de infundir algo con favor divino, con poder y con propósito. Al bendecir el séptimo día, el Creador lo destacó, designándolo como un tiempo de especial significado y beneficio. Era como si un canal de gracia y renovación se abriera específicamente en este día. Esa bendición no era para Dios, sino para la creación. Era un don para el futuro, un día que serviría como fuente de refrigerio y alegría para todas las criaturas que vivirían en el flujo del tiempo. Fue la primera vez que el tiempo, en sí mismo, recibió una bendición, mostrando que la santidad no estaría limitada solo a lugares u objetos, sino también a momentos. Además de bendecido, el día séptimo fue también santificado. Santificar significa separar o hacer sagrado. Dios separó este día de los otros 6 días de trabajo. Lo hizo distinto, diferente en su esencia y propósito. Mientras que los primeros 6 días se dedicaron a la formación y al llenado del mundo, el séptimo día fue reservado para algo diferente: la comunión y la celebración de la vida que ahora existía. Esta santificación creó un hito en el calendario divino y humano. Estableció que en medio de la rutina y el esfuerzo debería haber un espacio sagrado, un tiempo intocable dedicado a reconectarse con la fuente de toda la vida. Era un recordatorio perpetuo de que la existencia no se resume solo en producir y consumir, sino también en pausar, reflexionar y elevarse por encima de lo mundano. Así, con estos 3 actos, el descanso, la bendición y la santificación, el ciclo de la primera semana fue sellado. Un patrón eterno fue tejido en la propia estructura del tiempo y del espacio. Este ritmo de 6 días de trabajo, seguidos por uno de descanso sagrado, no era una regla arbitraria, sino un reflejo del propio carácter del Creador y un regalo para su creación. Antes incluso de que el primer hombre tuviera un trabajo que hacer o una preocupación que lo afligiera, Dios ya había establecido un santuario en el tiempo para él. El séptimo día se convirtió en una invitación perpetua para que la humanidad dejara de lado sus propias obras y confiara en la obra completa de Dios, encontrando renovación, paz y una alineación más profunda con el propósito para el cual fue creada. La narrativa, tras sellar la historia de la primera semana, hace una pausa y se reinicia con una nueva introducción. El texto afirma: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Es como si el autor nos dijera que nos inclináramos y prestáramos más atención, pues una historia más íntima y detallada está a punto de ser contada. Un detalle fundamental surge aquí. El nombre de Dios cambia. Él ya no es solo Dios, Elohim, el creador trascendente de Génesis 1. Ahora Él es llamado Señor Dios, Yahweh Elohim. Esta combinación une el poder cósmico a la presencia personal. Señor es el nombre del pacto, el nombre que revela a un Dios que desea relacionarse, que se acerca a su creación. Este cambio de nombre señala un cambio de enfoque, de la creación del universo a la relación personal del Creador con la humanidad. Antes de que la obra maestra sea revelada, el escenario se prepara de una forma muy específica. La tierra es descrita en un estado de latencia, un mundo en compás de espera. Las plantas del campo y las hierbas aún no habían brotado. El potencial para un jardín exuberante estaba todo allí, latente bajo el suelo, pero 2 condiciones cruciales aún no se habían cumplido. Primero, el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, indicando que la vida vegetal dependía de una bendición que venía de lo alto. Segundo, y de forma aún más significativa, no había hombre para labrar la tierra. Esta declaración es profunda. Establece desde el principio una asociación intrínseca entre la humanidad y el planeta. La tierra, para alcanzar su pleno potencial de florecimiento, necesitaba un cuidador, y el hombre, como veremos, encontraría su propósito en ese cuidado. El mundo aguardaba a su jardinero. La primera condición para que la vida comenzara a florecer
es entonces atendida, pero no de la forma que se podría esperar. No hay mención de nubes de tormenta o lluvias torrenciales. En cambio, la Escritura describe un proceso más sutil y gentil. Un vapor o una neblina subía de la propia tierra y regaba toda la superficie del suelo. La imagen es de una humedad constante y suave que ablanda la tierra, preparándola para la semilla y para el acto creativo que se seguiría. La propia tierra parece participar activamente, exhalando la humedad que la volverá maleable en las manos del Creador. Este detalle pinta un cuadro de un mundo donde la creación no es violenta, sino un despliegue orgánico y cooperativo. El suelo, ahora húmedo y listo, aguarda silenciosamente la llegada de aquel que le daría nombre y propósito. Y entonces llega el momento central. El Señor Dios se inclina sobre la tierra humedecida y comienza su trabajo más personal. El texto usa la palabra formó, que en su lengua original conlleva la idea de un alfarero que moldea el barro con las manos. No es un acto de creación a distancia, por medio de una palabra hablada como fue con la luz o con los mares. Es un acto de artesanía, de toque directo, de cuidado meticuloso. El Creador sumerge las manos en el polvo de la tierra, la Adamá, y con esa materia humilde, Él esculpe la forma humana. Cada contorno, cada miembro, cada detalle es formado con intención y arte. Esta conexión fundamental con la tierra es el origen del nombre del hombre, Adán, un recordatorio perpetuo de su origen terrenal y de su humildad. Él no fue hecho de polvo estelar, sino del suelo común, un ser de la tierra. La escultura de barro, aunque perfecta en su forma, permanece inerte, sin vida. Es una cáscara vacía, una obra de arte bella, pero inanimada. Lo que sucede a continuación es quizás el acto más íntimo de toda la Escritura. El Señor Dios se acerca a la figura yacente y sopló en su nariz aliento de vida. Este no es un soplo común, es la neshama, la respiración divina. Es un compartir de la propia esencia de Dios. Imagina la proximidad necesaria para tal acto. Es la transferencia de vida en el nivel más personal posible. Este soplo divino es lo que distingue a la humanidad de todas las demás criaturas. Mientras que los animales también fueron formados de la tierra, solo el hombre recibe esta infusión directa del Espíritu del Creador. El polvo de la tierra le dio al hombre su cuerpo, pero el soplo de Dios le dio su alma. En el instante en que el soplo divino entra en la forma de barro, ocurre una fusión milagrosa. La materia terrenal y el espíritu celestial se unen, y el texto declara que el hombre fue hecho un ser viviente. Él despierta. Sus pulmones se llenan de aire por primera vez. Su corazón comienza a latir y sus ojos se abren para ver el rostro de su Creador. Ser un ser viviente significa más que solo estar biológicamente vivo. Significa ser un ser consciente, con voluntad, emociones, pensamientos y la capacidad de relacionarse. Es el nacimiento de la conciencia y de la personalidad. Y así, el primer hombre se yergue, una criatura única en todo el universo, portando en sí una naturaleza dual, la fragilidad del polvo del que vino y la gloria del aliento divino que lo anima. Él es al mismo tiempo hijo de la tierra y portador de una chispa del cielo. Con el hombre ahora como un ser viviente, el próximo acto del Señor Dios es el de un proveedor y un anfitrión. La narrativa nos dice que Él plantó un jardín. Este no fue un acto de creación instantánea, sino un acto de cultivo, como el de un maestro jardinero. El texto especifica que el jardín fue plantado en una región más grande llamada Edén, una palabra que significa placer o deleite. El jardín, por lo tanto, era el corazón del deleite, un enclave de perfección dentro de una tierra ya placentera. Fue cuidadosamente diseñado y arreglado para ser el ambiente ideal. Y en este santuario, ubicado al oriente, un lugar simbólicamente asociado a nuevos comienzos, el Creador colocó al hombre que había formado. No fue un abandono, sino una colocación intencional. El hombre no tuvo que buscar su hogar. Un hogar fue hecho a su medida, un lugar para prosperar y vivir en comunión. Dentro de este oasis divino,
la provisión era tanto práctica como poética. El Señor Dios hizo brotar del suelo todo tipo de árbol. La descripción nos da dos cualidades esenciales de esta flora. Primero, eran agradables a la vista. Esto revela a un creador que es también un artista, que se deleita en la belleza, la forma y el color. El jardín no era solo funcional, era estéticamente deslumbrante, un banquete para los ojos, diseñado para inspirar admiración y alegría. Segundo, los árboles eran buenos para comer. La supervivencia en el Edén era sin esfuerzo. La abundancia era la norma. No había lucha por recursos o trabajo exhaustivo para obtener alimento. La generosidad de Dios estaba en plena exhibición, ofreciendo una variedad infinita de sabores para el sustento y el placer del hombre. El ambiente era una sinfonía de belleza y provisión, donde cada necesidad y deseo eran anticipados y satisfechos. En el centro exacto de este paraíso, en el corazón del jardín, se encontraban dos árboles que se destacaban de todos los demás. No eran solo fuentes de belleza o alimento, eran portadores de un significado profundo y de un poder inmenso. El primero era el árbol de la vida. Imagínalo como el eje del jardín, un árbol majestuoso cuya propia presencia emanaba vitalidad. Su propósito era simbólico y literal. Compartir su fruto significaba sustentar la vida indefinidamente. Era el medio por el cual la inmortalidad física y la comunión ininterrumpida con Dios se mantenían. Era la representación de la dependencia continua del hombre de la vida que solo el Creador podía dar. Mientras el hombre tuviera acceso a este árbol, la muerte y la decadencia no tendrían poder sobre él. Era la promesa de una existencia perpetua en la presencia de Dios. Al lado del árbol de la vida, en el mismo lugar central, estaba su contraparte misteriosa, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su nombre puede llevar a engaños. No se trataba de aprender la diferencia entre una buena y una mala acción, pues el hombre ya vivía en un estado de bondad inocente. El conocimiento que este árbol ofrecía era de una naturaleza muy diferente y más peligrosa. Era el conocimiento adquirido por la experiencia, especialmente la experiencia del mal. Era la reivindicación de autonomía moral, el poder de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, independientemente de su creador. Este árbol era, en esencia, un límite. Era la única restricción en un mundo de libertad absoluta, una prueba visible de confianza y lealtad. Dejar el árbol intacto era un acto de fe, un reconocimiento de que la sabiduría de Dios era suficiente. La vida exuberante del jardín era sustentada por una fuente inagotable de agua. La Escritura nos dice que un río fluía de la tierra del Edén para regar este santuario. Este río era como el sistema circulatorio del paraíso, garantizando que cada planta, árbol y criatura recibiera la humedad vital. La imagen es de una fuente central, un manantial de vida que se origina en la presencia de Dios y se esparce por todas partes. Pero la influencia de este río no se limitaba a las fronteras del jardín. Al salir de allí, se convertía en la fuente principal para el resto del mundo, dividiéndose en 4 grandes brazos, 4 ríos principales que llevarían la bendición y la fertilidad del Edén a tierras lejanas. El jardín no era una fortaleza aislada, sino el corazón palpitante de todo el planeta. La narrativa entonces ancla esta historia, que parece mítica, en una geografía que sería reconocible para su público original. Los nombres de los 4 ríos son listados: Pisón, Gihón, Hiddekel, el Tigris y el Éufrates. Aunque la ubicación exacta de todos ellos es hoy un misterio, el Tigris y el Éufrates son ríos bien conocidos en el creciente fértil. La descripción va más allá, mencionando las tierras que estos ríos recorrían. El Pisón serpenteaba por la tierra de Javila, una región famosa por su oro. Y no cualquier oro, sino un oro que era bueno. Había también el bedelio, una resina aromática valiosa, y la piedra de ónice. El río Gihón rodeaba la tierra de Cus. Estos detalles sirven a un propósito importante. Pintan un retrato de un mundo en su estado prístino, un mundo de pureza, abundancia y valor incalculable,
donde la propia tierra producía tesoros sin esfuerzo. Toda esta riqueza y vida fluían de un único lugar, el jardín donde Dios y el hombre caminaban juntos. Tras ser colocado en su hogar perfecto, el hombre recibe su primera vocación, su primer propósito. El Señor Dios le encarga labrarlo y guardarlo. Estas dos palabras están repletas de significado. Labrar, en este contexto, no sugiere el trabajo arduo y sudoroso que conocemos hoy. En un mundo sin espinas ni plagas, era un acto de cultivo alegre, una asociación con el Creador para mantener y realzar la belleza del Edén. Era una actividad creativa y gratificante. Guardar, a su vez, implica una responsabilidad de protección. El hombre era el guardián del jardín, el celador encargado de preservar su santidad y armonía. Juntas, estas tareas revelan que la humanidad no fue creada para la ociosidad, sino para un trabajo con propósito, dignidad y alegría, participando activamente en el cuidado de la creación. Con la responsabilidad viene la instrucción, y la primera orden de Dios para el hombre comienza con un permiso extraordinariamente amplio. Antes de cualquier prohibición, hay una declaración de libertad y abundancia. El Señor Dios dice: «De todo árbol del huerto podrás comer libremente». Esta frase establece el tono de la relación entre el Creador y la criatura. La regla fundamental del paraíso era la libertad. La generosidad era el estándar. Imagina un mundo de infinitas opciones, donde la respuesta para casi todo era sí. Esto demuestra a un Dios cuyo primer instinto no es restringir, sino dar. Él deseaba que el hombre disfrutara plenamente de todo lo que había sido creado para él. La vida en el Edén era, en su esencia, una invitación a disfrutar de una libertad ilimitada dentro de la provisión divina. Es en este contexto de libertad abrumadora que se presenta un único límite. En medio de un universo de sí, surge un no. El Señor Dios especifica: «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás». Esta no era una regla arbitraria para probar al hombre. Era el pilar sobre el cual se apoyaba la relación de confianza mutua. Era la única oportunidad para que el hombre ejerciera su libertad de forma que honrara a su Creador, eligiendo voluntariamente la sabiduría de Dios en lugar de su propia curiosidad. La consecuencia de la desobediencia era clara y severa. «Porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Esa muerte no se refería solo al fin de la existencia física, sino a algo mucho más profundo: la muerte espiritual, la separación de la fuente de toda la vida. Era el resultado inevitable de desconectarse de Dios para buscar la autonomía. La narrativa entonces cambia de enfoque, revelando una nueva y sorprendente faceta de la vida en el paraíso. Por primera vez, el propio Creador, que había declarado toda su obra como buena o muy buena, identifica algo que no está bien. Sus palabras resuenan con un peso profundo: «No es bueno que el hombre esté solo». Esta declaración es monumental. Valida la necesidad humana fundamental de compañerismo. Incluso en un ambiente perfecto, caminando en comunión directa con Dios y rodeado por la belleza de la naturaleza, la soledad humana era una realidad indeseable a los ojos del Creador. Esto nos enseña que fuimos creados para un tipo específico de relación, una conexión de igual a igual, que ni siquiera la presencia divina o la majestad de la creación podrían sustituir por completo. La necesidad de otro ser humano es parte de nuestro diseño original. Para resolver esta cuestión, Dios inicia un proceso pedagógico. Él forma de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y los trae a Adán. El propósito era doble. Primero, era para que Adán viera cómo los llamaría. El acto de nombrar en el mundo antiguo era una demostración de autoridad, discernimiento y comprensión. Al dar nombre a cada criatura, Adán no estaba solo creando etiquetas, estaba ejerciendo su dominio como mayordomo de la tierra, estudiando la naturaleza de cada animal y definiendo su identidad. Era una tarea que exhibía su sabiduría y su lugar especial en la creación. Él no era un observador pasivo, sino un participante activo en la organización del mundo a su alrededor, un verdadero vicerregente de la creación terrestre.
Sin embargo, este grandioso desfile de seres vivos servía a un segundo propósito, quizás aún más importante. Al observar y nombrar a cada criatura, Adán inevitablemente notó un patrón. Vio al león y a la leona, al toro y a la vaca, al pájaro y a su pareja. Cada animal tenía un compañero que le correspondía, otro ser de su misma especie. Conforme la procesión continuaba, una verdad silenciosa y poderosa comenzó a cristalizarse en su corazón. Para cada uno de ellos había un par, pero para él no. La tarea que confirmaba su autoridad sobre la naturaleza también servía como un espejo que reflejaba su propia singularidad y soledad. El texto concluye de forma melancólica: mas para el hombre no se halló ayuda idónea. La palabra idónea aquí es crucial. Significa una auxiliadora que es como él, correspondiente a él, una contraparte perfecta. Dios, en su sabiduría, no solo le dio a Adán una solución. Primero, él le hizo sentir el peso de la necesidad, preparando su corazón para apreciar el don que estaba por venir. Con la necesidad del hombre ahora plenamente sentida y comprendida, el Señor Dios ejecuta un plan que es a la vez quirúrgico y sagrado. Él hace caer sobre Adán un sueño profundo. Esta no es una noche de sueño común, es una inconsciencia divinamente inducida, una anestesia celestial que garantiza que el hombre sea totalmente pasivo en este acto creativo. La creación de su compañera no dependería de su fuerza, de su deseo o de su ayuda. Sería de principio a fin un acto de pura gracia y poder divinos. En este estado de quietud, el Creador realiza la primera cirugía de la historia. Él se acerca, toma una de las costillas de Adán, un hueso de su costado, cerca de su corazón, y, con el mismo cuidado de un maestro artesano, cierra la carne en su lugar, no dejando herida ni imperfección. El simbolismo de este acto es extraordinariamente rico. La mujer no es hecha del polvo, como Adán y los animales, lo que la hace distinta. Tampoco es creada de la cabeza del hombre, para que no lo dominara, ni de sus pies, para que no fuera pisoteada por él. Es tomada de su costado para ser su igual, de debajo de su brazo para ser protegida por él, y de cerca de su corazón para ser amada por él. El material de su creación es el propio hombre, un hueso vivo, estableciendo una conexión biológica y esencial entre los dos que ninguna otra criatura compartía. De esa costilla, el texto dice que Dios formó, o más precisamente, edificó a una mujer. La palabra hebrea aquí usada es la misma que para la construcción de un edificio, sugiriendo un acto de arquitectura cuidadosa, de construcción detallada y bella. El momento siguiente es uno de los más bellos y tiernos de toda la Escritura. Adán despierta de su sueño profundo. El Señor Dios, ahora en el papel de un padre orgulloso, se acerca y presenta a Adán la mujer que él había edificado. Imagina la escena. El primer hombre, que acababa de catalogar todo un reino animal sin encontrar un semejante, abre los ojos y ve por primera vez a un ser que es al mismo tiempo como él y maravillosamente diferente. Su reacción no es de análisis silencioso, sino de una explosión de poesía. Las primeras palabras humanas registradas, él exclama con alegría y alivio: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Es un grito de reconocimiento. No está solo viendo a otra persona, está viendo una parte de sí mismo, a alguien de su misma esencia, la respuesta a la soledad que acababa de descubrir. La declaración poética de Adán continúa mientras le da un nombre que define su relación. Él dice: «Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». En hebreo, la conexión es aún más poderosa. Será llamada Isha, pues fue tomada del Ish. Este no es un acto de dominio como fue con los animales, sino un acto de identificación y afecto. Él la nombra en relación a sí mismo, reconociendo su origen compartido y su naturaleza complementaria. Son como dos mitades de un todo, distintos pero inseparables en su esencia. La existencia de ella da un nuevo significado a la existencia de él, y viceversa. Juntos,
representan la plenitud de lo que significa ser humano. La narrativa entonces se aleja de la pareja por un momento para ofrecer un comentario divino, una lección atemporal extraída de este evento. El texto explica: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta fórmula establece el matrimonio como la institución humana fundamental. Primero, el principio de dejar. La nueva unidad familiar se convierte en la prioridad, estableciendo un nuevo hogar. Segundo, el principio de unirse. La palabra hebrea para unirse significa pegarse, una unión permanente e inquebrantable. Tercero, el principio de la unidad. Se convierten en una sola carne. Esta expresión va mucho más allá de lo físico. Describe una unión de vidas, de almas, de propósitos y de espíritus, una fusión tan completa que los dos individuos se convierten en una nueva entidad relacional, recreando la unidad original de la cual fueron formados. El capítulo termina con una imagen de pura y serena inocencia. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esta declaración final es la pincelada que completa el cuadro del paraíso. La desnudez aquí es un símbolo de transparencia total. No había nada que esconder entre ellos, ni el uno del otro, ni de Dios. No había miedo, culpa, inseguridad o vergüenza. Sus almas estaban tan expuestas y aceptadas como sus cuerpos. Era un estado de vulnerabilidad completa y confianza perfecta, la marca de una relación intacta por la fractura del pecado. Era la representación máxima de la armonía. Armonía con Dios, armonía del uno con el otro y armonía consigo mismos. Un estado de paz perfecta en el umbral de la historia humana. Al recorrer los versículos de Génesis capítulo 2, no estamos simplemente leyendo un texto antiguo, estamos presenciando el acta de nacimiento de la humanidad en sus detalles más íntimos. El viaje nos ha llevado desde un descanso divino que santificó el tiempo mismo, hasta el acto personal de un creador que moldeó al hombre del polvo y sopló vida en su nariz. Hemos sido guiados por un jardín de deleite, un hogar donde la provisión y la belleza eran infinitas. Vimos a la humanidad recibir no solo un paraíso, sino también un propósito noble en el trabajo y una regla clara que era, en su esencia, una invitación diaria a la confianza. Esta narrativa, por lo tanto, va mucho más allá de una simple historia de origen. Establece los pilares fundamentales de la experiencia humana. Enseña sobre la santidad del descanso, la dignidad del trabajo, la belleza del amor y la necesidad de límites que protegen la relación. Por encima de todo, revela la verdad profunda de que, incluso en la perfección, la soledad no es buena y que fuimos creados para una conexión profunda. La historia de Adán y Eva en el Edén es nuestro diseño original, un manual sobre nuestra identidad que muestra que fuimos hechos con intimidad, con un propósito y, lo más importante, para relacionarnos los unos con los otros y con nuestro Creador. La historia de nuestros orígenes, como vimos en Génesis, habla directamente a nuestros anhelos más profundos de conexión y propósito, temas que todos buscamos en nuestras vidas. Si este análisis detallado te ha hecho ver este pasaje con nuevos ojos y reflexionar sobre la belleza de la creación, demuéstralo con tu like. Es la mejor forma de saber que este contenido realmente tocó algo importante para ti. Y si deseas continuar en esta jornada de descubrimiento, explorando los textos sagrados con profundidad, suscríbete al canal, porque la gran historia de la humanidad apenas está comenzando.